Cuando fui a tu evento, tenías algo similar a esto en la pizarra en algún momento cuando estabas enseñando, y esto también está en uno de tus libros. Trata de pasar del pensamiento a la energía a la materia. ¿Puedes explicar un poco más sobre esto? Voy a tenerlo en la pantalla para que la gente lo vea cuando hables de ello. Hay diferentes frecuencias. Sí. Leí un libro de física donde un profesor de física hablaba sobre el vacío fértil, la energía del vacío, y dijo que la energía del vacío, número 1, fue pura conciencia. Recuerdo haber leído eso y arrojar el libro diciendo, ¿qué es la pura conciencia? Y me puse a pensar en ello. Es una conciencia que es la conciencia de todos los cuerpos, todas las personas, todas las cosas, en cualquier lugar y en cualquier momento, pasado, presente y futuro. Así que este es el tipo de campo unificado, es una mente universal. Y en la parte superior hay una línea recta, y esa línea recta representa una frecuencia que es velocidad absoluta, la frecuencia más rápida y reposo absoluto en un estado no vibrante. ¿Verdad? Cero vibración. Cero vibración, tan rápida que el punto de velocidad absoluta y el punto de reposo absoluto se fusionan y estás en todas partes al mismo tiempo. No puedes ir a ningún lado porque ya estás en todas partes, ¿verdad? Es un concepto un poco loco, ¿de acuerdo? Él dijo que era la pura conciencia, que en ella yacen todas las potenciales realidades, en su forma no manifestada, inmaterial, intangible. Para que la materia aparezca, debe ponerse en movimiento una sensación vibratoria en el vacío. ¿Y qué es una vibración en el quantum? Un pensamiento. Es una perturbación, ¿verdad? Bien, mira esa línea plana. Si bajas frecuencias, sigues bajando frecuencias. Llegas a esto. La frecuencia más baja aquí en la parte inferior se llama materia, la frecuencia más lenta que percibimos con nuestros sentidos. Así que cada persona, cada alma, ha venido de la fuente, de la singularidad, de la unidad, de la totalidad, y descendimos hasta la densidad, a la realidad tridimensional, engañados por nuestros sentidos de que esta es la única realidad que existe. Y mucha de nuestra atención está en nuestros cuerpos, en las personas en nuestra vida, en las cosas que poseemos y los lugares donde vivimos, los lugares donde vivimos, los lugares en los que necesitamos estar, los lugares a los que necesitamos ir, y el tiempo mismo, que creamos esta identidad que se identifica con la realidad tridimensional. Y no tenemos conciencia de dónde venimos. Añade a eso las hormonas del estrés y activa los sentidos, y eres tu cuerpo. Ahora realmente eres tu entorno. Ahí es donde está toda tu atención. Estás obsesionado con el tiempo, y ahora tienes que jugar según las reglas de la física newtoniana. Y ahora todo es predecible, todo es conocido, todo lo tienes que planear para que suceda en la realidad tridimensional. Respecto a la vibración, piensa en un péndulo, Tienes ese punto en la parte superior y el balanceo. Y cualquier cosa que vibre, cualquier cosa que oscile, se mueve entre dos puntos de reposo, dos polos. Y en el punto donde se detiene, ese es el punto de reposo absoluto. Eso es sin tiempo. En el punto donde está en el fondo, justo en ese punto, directamente hacia abajo, perpendicular, vertical. Ese punto, ahí es este. Y se está moviendo a su velocidad absoluta. Luego tiene que subir, y luego se detiene. Y ahora estás en un punto de reposo absoluto. Entonces, esta oscilación que se crea se llama frecuencia, ¿verdad? Y si lo midieras matemáticamente, es una onda sinusoidal. Y en la parte superior de la onda sinusoidal, el pico, ese es el punto de reposo absoluto, mientras se mueve hacia abajo y está moviéndose hacia abajo. Ese punto en el medio es el punto de velocidad absoluta. Y luego va al punto de reposo absoluto. Ahora, el reposo absoluto es energía de la fuente sin tiempo. No hay espacio y no hay tiempo. No hay separación. Entonces, la frecuencia más lenta, en ese punto donde comienza a oscilar, puedes ver que las frecuencias más lentas tocan la fuente mucho menos. A medida que las frecuencias se aceleran, a medida que los puntos de velocidad absoluta y los puntos de reposo absoluto se acercan más y más, estás tocando la fuente más porque estás tocando más el no tiempo. Interesante. Te sientes más completo, sientes más amor, libertad, frecuencias más rápidas, más felicidad, más totalidad, porque hay menos separación. Interesante. Entonces, ahora las frecuencias
frecuencias más rápidas son las constante de Planck. 1 centímetro de esta frecuencia tiene suficiente energía para crear todo el universo. ¡Wow! Tiene mucha energía. Llegas a un punto donde la velocidad absoluta y el reposo absoluto se fusionan. Ese estado no vibratorio tiene un número infinito de potenciales, una cantidad enorme de poder. Es la fuente de lo físico y material, ¿verdad? Entonces, la energía se desacelera. Y a medida que se desacelera, tiene sus propias características y llega a un punto donde ya no puede ser íntegra. Cuando llega a un punto donde ya no puede ser íntegra, se divide, se separa, explota. Y ahora tienes luz, fotones, electrones, carga positiva y negativa, y pasado y futuro, y sonido. Y la frecuencia disminuye hasta llegar a la densidad, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo es desviar toda nuestra atención de nuestro cuerpo, de nuestro entorno y del tiempo, y movernos a un lugar donde no somos conscientes de nada más que de ti como una conciencia. Y cuando haces eso, ese punto donde te conviertes en pura conciencia es la puerta al campo cuántico. Ahí es donde empezamos a interactuar con diferentes energías y frecuencias. Entonces, usamos este modelo para ayudar a las personas a entender que cuanto más cerca estés de la fuente, si estás vibrando en esta frecuencia como pura conciencia y estás creando desde aquí, hay menos separación entre tú, como conciencia individual, y la unicidad. Si hay menos separación entre dos puntos de conciencia y estás creando desde el campo, debería aparecer en la realidad tridimensional en un tiempo más corto. Aquí abajo hay mucha separación. Te va a tomar mucho tiempo llegar a crear lo que deseas, ¿verdad? Entonces, al ir más allá de ti mismo y convertirte en pura conciencia, hay todo un proceso de desaprendizaje que debe ocurrir. ¿Por qué? Porque todavía estamos programados para creer que cuando estamos en ese vacío o en ese vacío y esa nada en la vacuidad, en realidad creemos que Luis o Joe Dispenza están aquí. Luego está el vacío en la nada. Y aún crees que eso está separado. Ese es un proceso completo de desaprendizaje para darte cuenta de que eres un pensamiento. Eres una conciencia ahí. Y en ese estado, si realmente estás ahí, consciente de ti, y si estás creando desde ahí, tu pensamiento produce una frecuencia. Si sientes la frecuencia del pensamiento, el de tu abundancia en la realidad 5D, produce el sentimiento de abundancia, de valía, de riqueza. La realidad tridimensional produce el sentimiento de falta, de no tenerlo. Entonces, cuando creamos desde el campo, debemos crear desde el estado en que sentimos el evento antes de que ocurra. Primero tienes que sentirlo para experimentarlo en la realidad tridimensional. Así que, cambia la información en el campo, cambias el holograma. Todo esto es un holograma. Vas a cambiar la proyección en la realidad tridimensional. Enseñamos a las personas cómo practicar la coherencia cerebral y cardíaca para cambiar la información en el campo. Sigue cambiando la información en el campo. Acércate más a la fuente. Esta es la mente superior. No tienes que preocuparte de cuándo va a suceder o predecirlo. No es asunto tuyo. ¿Verdad? Y ya te sientes bien también. Sí, estás creando desde la totalidad. Estás creando desde la totalidad en lugar de relajarte. Así que cuando empiezas a sincronizar tu energía de la manera adecuada y sigues imputando en el campo, entonces empiezas a ver las sincronicidades en tu vida. No estoy hablando de algo simple como un espacio disponible. Estoy hablando de oportunidades en tu vida. Bueno, entonces piensas, lo que hice esta mañana lo voy a hacer mañana de nuevo porque ahora creo que soy el creador, y eso es lo que mejora el resultado, ¿verdad? Así que la gente hace el trabajo porque no quieren que la magia termine, ¿verdad? Experimentando, creando desde el campo en lugar de desde la materia, para acortar la distancia, el tiempo entre el pensamiento de lo que quieres y la experiencia de tenerlo, cuando creamos desde el campo en lugar de desde la materia. Así que tienes que llegar primero al campo, y tienes que llegar al campo, y no puedes ir como alguien. Tienes que ir como nadie. Y creo que he trabajado durante años para que la gente vaya más allá de sí mismos. Y ese es el trabajo. Ya sabes, ese realmente es el trabajo. Siempre me encanta cuando vienes, porque podría sentarme aquí y verte y escucharte por horas. Y creo que lo que acabas de compartir va a ser extremadamente útil para la gente.
Vamos a tener esto disponible en la pantalla para que todos lo entiendan visualmente, porque creo que puede ser complejo tratar de conceptualizar estas cosas. Nuevamente, dijiste que necesitamos metáforas para explicar estas cosas, para que la gente pueda empezar a sentir y entender que tal vez ellos puedan lograrlo. Cuando estamos bajo tanto estrés, tantos sentimientos de carencia, tanta ansiedad, confusión, abrumo, sentir que no somos suficientes y un profundo sentido de inseguridad y autocrítica, parece que puede ser casi imposible empezar a pensar en estas cosas, y mucho menos pasar 5 minutos tratando de meditar, y mucho menos empezar a creer en un futuro potencial. Así que aprecio la forma en que lo explicas y muestras visualmente cómo se hace. Bueno, tengo una advertencia para eso también. La advertencia es que debes pasar por el valle de la sombra de la oscuridad, porque cada una de esas frecuencias bajas lleva información. Cada una de esas emociones tiene recuerdos. Pérdida de dolor, victimización, sufrimiento. Algunas personas dicen, oh, es demasiado, siento este sufrimiento por mi infancia, mi pasado, y allí se quedan. Cuando te conviertes en nadie, ningún lugar, ningún tiempo, tienes que seguir adelante. Tienes que seguir adelante. Las personas piensan, ¿hay algo más allá de esta culpa? Han sentido esto por tanto tiempo. Ni siquiera sabían que estaban sufriendo. Es solo que siempre se sentían así. Lo sabían. Así que tienes que pasar por esas diferentes emociones. Tienes que ir una por una y escuchar. Es muy importante porque cuando no estás buscando tu celular y no estás encendiendo tu computadora o la tele para ver el juego, o yendo de compras o llamando a un amigo, te sientas contigo mismo, ¿verdad? Y quiero que todos se enfrenten a sí mismos. Si no es ahora, ¿cuándo? Si fuera fácil, todos lo estarían haciendo. Y sin embargo, ya no hay un obstáculo, y ahora estamos viendo a la gente lograrlo. Mi equipo me mostró algo ayer. Tenemos más de 800 testimonios diferentes. Esos son solo los que la gente está dispuesta a dar. Me detienen en el elevador todo el tiempo. Recibo mensajes todo el tiempo de personas que se sanaron, las que están dispuestas a dar testimonio. Más de 800 testimonios. Una vez es un incidente. 2 veces es una coincidencia. 3 veces, no sé. Si son 800 es porque algo está pasando. Es mucho. También tienes tu documental o la película que acaba de salir. La fuente es extremadamente reveladora y edificante porque tienes a los científicos que están hablando todo el tiempo sobre su incredulidad. Han tratado de desacreditar o encontrar respuesta en algún lugar sobre lo que está sucediendo. Y esencialmente, después de muchos años de investigación, de datos científicos y de estudiar los datos y la práctica, ven transformaciones personales, ven curaciones que no pueden explicar porque no habían drogas involucradas. Y también viendo miles y miles de puntos de datos transformarse en solo 7 días, una y otra vez después de los eventos diferentes, han estudiado. Probablemente son docenas. Viendo transformaciones similares de células, la curación es muy poderosa. Vamos a poner un avance aquí en un momento. Lo pondremos en la pantalla para que vean un minuto de qué va a tratar esta película. Y si alguien tiene un poco de inseguridad, aún no están seguros de esto, o tal vez esto es mucho para ustedes, son nuevos o todavía están aprendiendo, miren este avance. Y recomiendo revisar cómo pueden ver la película completa también, para ver la investigación, ver los datos y algunos de los testimonios que son difíciles de explicar. Es difícil de explicar. Y he estado en tu evento. He estado allí durante 7 días. He experimentado transformaciones en mi propio yo en los últimos 4 o 5 años, haciendo tus meditaciones por la mañana o por la noche. Y también fui testigo de muchas personas que se levantaron de las sillas de ruedas. Mucha gente que temblaba antes, que estaba estable después. La gente hace cosas increíbles en una semana. Y es porque comenzaron el proceso de dejar ir su viejo yo y convertirse en un nuevo yo. Estas 4 cosas de las que hablaste, 1, tienen que tener una creencia en una inteligencia diferente o algún tipo de inteligencia, una inteligencia mayor de la que están viviendo.
está dentro. Está dentro de ellos. La segunda cosa que dijiste es que tienen que ir más allá de los sentidos, saber que hay poder más allá de sus sentidos. Sí, está el campo. No lo puedes ver. No puedes verlo. Sí, Entonces empezaron a cambiar su comportamiento. cambiaron. Rompieron el hábito de ser ellos, sus pensamientos y comportamientos. Sí. Luego toman la decisión y empiezan a reinventarse. Y al hacerlo se preguntan, ¿cómo quiero sentirme? ¿Cómo quiero pensar, actuar y sentirme? Sí. Y la cuarta cosa que dijiste es que perdieron la noción del espacio y del tiempo. Mira, nada de lo que dijiste, que está tan fuera de la mente de un principiante, para aceptarlo. ¿Quién está latiendo tu corazón? ¿Quién está digiriendo tu comida? ¿Quién está manejando todas esas funciones automáticas? Algo te está dando vida, y es bastante inteligente. Tienes pequeñas enzimas recorriendo las trillones y trillones de células de tu cuerpo y cambiando mutaciones. No estás pensando en eso. Hay una inteligencia que te da vida. Y si es una inteligencia, entonces es una conciencia, ¿verdad? Así que solo reconocer que está dentro de ti es suficiente. Todo el mundo. Todos han hecho algo grandioso en su vida al menos una vez. No me importa qué sea. Simplemente tuviste una idea loca y viste esta posibilidad y te envolviste tanto en la posibilidad de que pudiera sucederte que comenzaste a sentir la emoción. Estabas dando a tu cuerpo una probada del futuro cuando sentiste esa emoción. Y ninguna persona, ninguna circunstancia, ningún pariente, ningún amigo va a convencerte de lo contrario. Ningún dolor, nada, ninguna excusa te sacará de ese futuro. Lo sentiste. Todos hemos hecho eso. Unieron una intención clara con una emoción elevada, y luego dijeron, bien, ¿qué decisiones voy a empezar a tomar? Quiero escribirlas. ¿Qué cosas voy a empezar a hacer? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son las experiencias que quiero? Y cada objetivo que escribiste, pensaste, Dios mío, va a sentirse así. Te quedó muy claro. Y seguiste revelando todas las cosas que necesitabas hacer, y cómo tenías que elegir, y cómo querías pensar, y qué querías creer. Y te tomaste el tiempo para mantenerlo vivo, ¿verdad? Es mucho más fácil olvidarlo que recordarlo. Así que tienes que volver a ello una y otra vez. Todos dijimos alguna vez que estábamos demasiado cansados, que íbamos a empezar mañana. No nos sentíamos bien. Eso no está en mi dominio. Eso no es cambiar y no elegir. Bien, entonces, ¿qué decisiones voy a dejar de tomar? No me voy a levantar del sofá. No voy a pasar una hora en mi celular. Me voy a levantar temprano. Esas son cosas que no voy a hacer. No voy a dormir más. No voy a hacer esto. ¿Qué cosas voy a dejar de hacer? ¿Qué hábitos voy a romper? No puedo seguir haciendo lo mismo. Tengo que hacer cosas diferentes. ¿De qué experiencias me voy a alejar con ciertas personas en ciertas partes de mi vida? Simplemente no voy a hacerlo. No quiero ir ahí. Necesito desconectarme de esas experiencias y de los sentimientos que me van a llevar a sentirme como mi antiguo yo y no a creer en mi futuro. Todos lo hemos hecho. Y lo mantienes y crees en ello y tu energía cambia y te emocionas. Nadie sabe lo que pasa contigo, pero estás emocionado por algo, y es como tu pequeña creación privada a la que estás nutriendo. Y empiezas a ver que las cosas cambian y están funcionando, ¿verdad? Y luego empiezas a aflojar un poco, y ahora empiezas a creer un poco más, y te relajas, y cuando sucede, te sientes más completo y más alegre, y te sientes más generoso y amoroso, y más presente y más paciente. Esa es la consecuencia de alcanzar esa visión de nuestro futuro. Y tu visión puede ser que quieres rico, estar enamorado. Si tu visión es, no sé, lo que sea, tener una experiencia mística. Les digo esto a mis hijos desde que eran pequeños. No puedes ser rico si quieres ser rico. Si eres otro tipo de persona, vas a tener que hacer muchos cambios para lograrlo. No puedes ser esa persona. Si quieres estar saludable y no estás saludable, o estás fuera de forma, o tienes sobrepeso, o tienes bajo peso, o lo que sea, si quieres llegar a esa meta, vas a tener que tomar muchas decisiones diferentes, hacer muchas cosas diferentes, crear muchas experiencias diferentes y sentirte muy diferente que cuando comenzaste. Y cuando cambies, vas a llegar a esa visión. La oxitocina reconfigura tu cerebro para enfocarte más en el vínculo y menos en la competitividad de la testosterona. Porque si lo piensas, leones y tigres se comen a sus propios hijos. Debes controlarlo de alguna manera, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo domas, pero también lo aprovechas de otras maneras?